ciclo de estudios en Matete, Jesús es mi Rey Soberano, considerando el impacto de la soberanía de Dios en mi diario vivir. Antes de comenzar, quisiera que buscase usted en su Biblia, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, los últimos... Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. ¿Ok? Estamos hablando de la soberanía de Dios, el impacto de la soberanía de Dios en mi diario vivir. Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas. No hay absolutamente nada que esté fuera del control de Dios. Pasamos las primeras semanas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Perdón, capítulo 3, versículos del 15 al 18. All right. Vamos. Ok. Llevamos 3 semanas en nuestro estudio de la soberanía de Dios y comenzamos con una pregunta capciosa. La pregunta era, ¿quién está en control de todo lo que pasa en este mundo? ¿Dios o Satanás? Y opinamos un poco, algunos se atrevieron a opinar, otros no se atrevieron a opinar, y pues simplemente lo que hicimos fue dejar que la Escritura nos contestara eso. Dios es soberano, Dios está en control de todo lo que sucede en la vida nuestra. Y todo es todo, no hay absolutamente nada que esté fuera del control de Dios. Si algo estuviese fuera del control de Dios, pues Dios dejaría de ser Dios. Eso le restaría a la deidad absoluta de Dios. Si algo está fuera del control de Dios, entonces está en control de otro ente, y sería el ser humano, que eso sería otro disparate, para no decir blasfemia. Right? So, el asunto de la soberanía de Dios es un asunto que, pues, es un asunto debatible, es un asunto sobre el cual existen distintas posiciones dentro de lo que se conoce como la fe evangélica, right? Y es uno de los atributos de Dios. Dios es soberano, dice la Escritura, sobre todas las cosas, habla claramente acerca de su soberanía. Hay multitud de porciones bíblicas que proclaman esa verdad bíblica, y nosotros, al dejarnos llevar por la que dice la Escritura, pues tenemos que insistir y proclamar y descansar confiados en la soberanía de Dios. Alguien puso algo en Facebook que creo que era una cita de Spurgeon, que hablaba de que la soberanía de Dios es a pillow, es la almohada sobre la cual el cristiano descansa. Right? No sé si me entiende. Es una almohada suave sobre la cual tú y yo, al terminar el día, ante la multitud de agravios y a la multitud de sinsabores, a la multitud de la incertidumbre intensa en que vivimos, pues al recostarnos sobre esa almohada en particular, ¿sabe? Pues podemos descansar bien tranquilos. No se nos va a hacer difícil coger el sueño. Gloria a Dios. That's good, that's good. Es fácil coger el sueño. Si reclinas tu cabeza sobre esa almohada cómoda, acoginada, que se ajusta a la forma de tu cráneo, que es la soberanía de Dios. ¿Okay? Pero si bien eso es cierto, también es cierto pues que el asunto de la soberanía de Dios es un asunto que pues es desafiante, tiene mucho de misterio, tiene mucho de la omnisciencia de Dios. Es un asunto que es un desafío enorme para lo inmensamente limitado del razonamiento nuestro. Amén. Right. So, muchos
tropiezan y buscan la tangente, tratan de acomodarse lo mejor posible, porque contrario a lo que vamos a ver, el ejemplo del apóstol Pablo, insisten en querer procesar humanamente algo que está en la dimensión de Dios. Este es algo que está fuera de nuestro alcance y es algo para el cual Dios nos ha dado una recomendación, que es lo que vamos a ver de forma directa e indirecta en el estudio de esta noche. Al final de la segunda carta de Pedro a la iglesia, en el capítulo 3, en el versículo 15, Pedro dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, y tened entendido, Pedro ha estado hablando acerca de la salvación y del hecho de que el día del Señor está próximo a venir y que habrá de venir y todas esas cosas. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierda y Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. ¿Alguien dice amén a eso? Right? No se duerma, por favor. Right? Okay. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿qué? Pablo. Pedro hablando de Pablo. ¿Right? Nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ahora Pedro ya no está en contra de Pablo, no cuestiona las credenciales de Pablo, ahora Pedro está convencido totalmente que Pablo es lo que Pablo reclamaba ser, un apóstol del Señor Jesucristo. Right? Al principio no era de esa forma y en momentos dados tuvieron conflictos el uno con el otro, pero ahora al final de sus vidas, al anochecer de sus ministerios, pues entonces la cosa es distinta. La vejez tiene la capacidad de tornar muchas de nuestras necedades en sabiduría. Versículo 16 dice, en casi todas sus epístolas, está hablando de las epístolas de quién? De Pablo, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, hablando acerca de la salvación en particular, de los distintos aspectos de la salvación. All right? Okay. So, entre las cuales, ahora, escuche ahora, hay algunas que son ¿qué? Difíciles de entender. La escritura está saturada de muchas cosas que son difíciles de entender. El hecho de que sean difíciles de entender no quiere decir que porque son difíciles de entender, nosotros con nuestro limitado entendimiento pues nos vamos a dar por vencidos. Tenemos que estudiar, escudriñar toda la escritura. Amén. Right? Porque el Espíritu Santo que inspiró a Pablo, a Pedro y a todas las personas que lo escribieron, yo les voy a suplicar un favor. Right? ¿Ok? Es este. Por favor, cuando estemos en los estudios, cuando estemos el domingo en los servicios, no use su teléfono celular. Mantenga su teléfono celular lejos de usted. Amén. Right. Lo más probable es que vamos a poner unos cuantos letreros por ahí que digan cell phone free zone. Que quiere decir que zona libre de teléfonos celulares. All right? ¿Ok? ¿Está bien? De forma tal que su atención esté en lo que estamos haciendo. Amén. Por favor. Right? Okay. Right. So, en casi todas sus epístolas, versículo 16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es la persona que tiene un conocimiento bien liviano, bien poco profundo de la palabra de Dios, ¿ok? Los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, una palabra que a menudo utilizamos para explicar la razón de matete, porque la realidad es que cada uno de nosotros tenemos toda clase de conceptos bíblicos torcidos acerca de Dios, acerca de la Escritura, acerca del Espíritu Santo, acerca de la hermana Pau
de la sanidad, y, ¿sabes? Toda clase de que necesitamos que sean enderezados por la palabra. Personas que son indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, el que hay personas que son indoctos, que están torciendo muchísimas enseñanzas, incluyendo la escritura, de antemano guardados, que quiere decir que mantén que la guardia arriba, está alerta, gracias hermana, estemos alerta, ¿verdad? No sea que arrastrados por el error, la falsa enseñanza de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, tropecéis, es lo que quiere decir. En vez de eso, crecer en la gracia y en el conocimiento. Todo el mundo, por favor. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria. Amén. Pues para eso estamos aquí esta noche, ¿verdad? Y por eso venimos de lejos, algunos, otros de un poquito más cerca, con el propósito de continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la gracia, ¿ok? Hasta ahora esto es lo que hemos visto. Lo primero que vimos es que la palabra de Dios anuncia que es Dios, ante la pregunta, ¿quién está en control de todas las cosas? Es Dios, no Satanás, quien está controlando lo que acontece en el mundo. Todo lo que acontece en el mundo. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Dios ejerce control completo y soberano sobre todo lo que hizo. ¿Cuántos de ustedes creen en la soberanía de Dios? Amén. Right. Por lo tanto, tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios. Ya Pedro, en lo que acabamos de leer, nos da la advertencia de que hay toda clase de personas indoctas, ¿verdad? Y que están torciendo lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios, y la única forma de hacerlo es estudiando con humildad, no con premeditación y alevosía, sino con humildad. La palabra humildad quiere decir no ir a la escritura con una agenda, no ir a la escritura de antemano con unas ideas preconcebidas, con el propósito de buscar confirmación para lo que usted cree que es correcto, o que a usted le gustaría creer, o que a usted le gustaría que la palabra de Dios dijera. ¿Ok? Tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios, de su naturaleza y de su carácter. ¿Por qué razón? Porque es la única forma que vamos a poder hacer algo que me imagino yo que si estamos llenos del Espíritu Santo, anhelamos hacer más que ninguna otra cosa, que es que poder aceptar con sumisión y confianza todo lo que en nuestra vida acontezca. El hecho de que, digamos, pues yo creo en la soberanía de Dios, yo creo que eso es soberano, eso no es una indicación o garantiza de ninguna forma que usted y yo vamos a aceptar con sumisión y confianza todo lo que en nuestra vida acontezca. Y lo aceptamos con sumisión y confianza sabiendo de que el Dios que le servimos es súper más que inteligente, es omnisciente, ¿verdad? ¿Sabes? Y además de eso, es un Dios totalmente amoroso que en ninguna forma va a permitir crueldad para con sus hijos, va a ser cruel con sus hijos. Él está en control de todas las cosas, así que podemos aceptar con confianza todo lo que acontezca en nuestra vida, aún esas circunstancias que son sumamente difíciles, sumamente incómodas, sumamente dolorosas. No quiere decir que en el momento que vienen, pues usted va a estar inmune y usted va a ser invulnerable y no le van a hacer nada y no lo van a golpear y no lo van a aturdir y no lo van a sentir pesaroso y triste. Lo que sí es que pues el hecho de que la mente suya está llena de conceptos verdaderos acerca de Dios, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso, que Dios está en control de todas las cosas, que Dios es soberano, que Dios es justo, pues esa medicina va a tornar el dolor suyo en confianza, otra vez, y en sumisión, y le va a provocar a usted la paz que dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4. Right? Usted y yo tenemos que entender que servimos y adoramos a un Dios vivo que absolutamente ve todo lo que sucede y que siempre está en control
absoluto de todo. Otra cosa que aprendimos es que el cristiano cree que los caminos de Dios son incomprensibles. Ya la porción bíblica que leímos hace un momento nos habla de que en la escritura hay toda clase de señalamientos, pronunciamientos que son difíciles de entender, difíciles de comprender. Los caminos de Dios, dice la escritura, no son como nuestros caminos, sus pensamientos son distintos a los nuestros. Amén. Por consiguiente, tenemos que estar claros, ¿sabes? Como un cristiano bíblico maduro, pues no cuestionamos en ningún momento la justicia de Dios. La justicia de Dios la cuestionan aquellos que tienen una mente carnal, todavía tienen la mente que tenían cuando conocieron a Cristo, todavía tienen la misma perspectiva del mundo que tenían cuando conocieron a Cristo. La justicia de Dios, el carácter de Dios lo cuestionan aquellos que tienen un conocimiento bíblico limitado, y también lo cuestionan aquellos cuya fe es una fe débil, ¿verdad? Okay. Nosotros, como cristianos maduros, creemos que los caminos de Dios son incomprensibles. Nosotros no podemos entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo que Dios hace. Otra cosa que tenemos claro en nosotros es que Dios, en su soberanía y en su bondad y en su buena intención, ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe. Y probar nuevamente implica el remover toda clase de impureza que nuestra fe pueda tener. ¿Ok? Y Dios lo hace con el propósito de probar nuestra fe y también para fortalecer nuestra confianza en su sabiduría. Dios oculta algunas cosas de nosotros y en el proceso está fortaleciendo nuestra confianza en su sabiduría, y Dios lo hace para que nosotros podamos, o para ayudarnos a aceptar su voluntad soberana. Amén. All right, okay. Vimos entonces el primer punto formal en la enseñanza, que es que Dios es soberano. That's right, okay. Y escribimos sobre el particular que cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios tiene poder absoluto sobre todo, y que su voluntad se hace en el cielo y en la tierra, y que nada ni nadie puede detener su mano. Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas. Right? Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios es todopoderoso, y por lo tanto Dios posee todo poder en el cielo y en la tierra, y que nadie puede resistir su voluntad. ¿Okay? Una enseñanza equivocada en el día de hoy es que la mayor parte de la enseñanza moderna sugiere que Dios el Padre quiere salvar a todo el mundo. Eso se llama como universalismo. La idea de que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Right? Bíblicamente hablando, esa es una enseñanza errónea. ¿Okay? Otra vez, en la mente humana, si nuestra mente es carnal, carnal quiere decir que como pensábamos anteriormente, antes de Cristo, pues esa afirmación es chocante. Eso es una indicación en este momento. Si usted escucha eso y le choca y dice, no, eso no puede ser, yo no estoy de acuerdo con eso, pues eso es indicación de que la mente suya todavía le falta mucho para ser renovada, ¿ok? Porque bíblicamente es un señalamiento incorrecto. Así que la mayor parte de la enseñanza moderna sugiere que Dios el Padre quiere que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Salvar a todo el mundo, que Dios el Hijo murió para salvar a todos, y que Dios el Espíritu Santo está tratando de ganar a todos los... ¿lo qué? Todos los hombres en el mundo, hombres y mujeres, right? Okay. Sabemos que es un señalamiento incorrecto porque no hay que ser un maestro bíblico o ser un pastor o un profesor ni nada para concluir que eso es incorrecto, porque muchas personas están muriendo alrededor nuestro diariamente, constantemente, sin ser salvas por Cristo, y mueren sin esperanza de ninguna clase. Amén. Así que ese señalamiento es incorrecto. Aún más, porque si muchos mueren siendo perdidos, esto ya lo vimos la vez pasada, y si creemos que Dios quería que todos fueran salvos,
seguramente el padre debe estar desilusionado, el hijo debe sentirse insatisfecho y el Espíritu Santo obviamente se siente derrotado. Cada una de esas cosas son tres disparates bien grandes, pero que serían una consecuencia inevitable de que ese señalamiento fuera correcto. ¿Ok? Esa proposición. Enseñanza bíblica correcta. La Biblia nos enseña que Dios es completamente soberano y que posee el derecho a gobernar todo tal como Él quiera. Amén. Vimos algunos ejemplos. Vimos el caso del faraón. Vimos el caso de los israelitas cuando entran a tierra de Canaán. Vimos el encuentro de ellos con las murallas de Jericó, como Dios usa su poder para derribarlas. Hablamos de David en su enfrentamiento con Goliat. Hablamos de la situación aquella noche de Daniel en el foso de los leones. ¿Okay? Y pues vimos el poder de Dios interviniendo. No obstante, en ocasiones Dios no demuestra su poder por un largo tiempo. Y entonces repentinamente lo manifiesta y todos lo pueden ver. La enseñanza clave detrás de este señalamiento es que el poder de Dios no siempre rescata a su pueblo de los peligros. Aunque Dios es soberano sobre todas las cosas, Dios no siempre rescata a su pueblo de los peligros. Entonces entramos a identificar algunos aspectos de esta enseñanza bíblica correcta con relación a la soberanía de Dios. Lo primero que dijimos es que Dios es soberano en la manera que usa su poder. Dios es soberano en la manera que usa su poder. Ahí en Hebreos, ¿alguien quiere leer? ¿Alguien no quiere leer? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Oh, sí. Dale, Daniel. Chévere. Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 37. Bueno, si usted está familiarizado con ese capítulo 11 de Hebreos, pues usted sabe que lo que antecede a eso es la narrativa acerca de Abraham, acerca de Moisés, acerca de estos héroes de la fe, cómo Dios Sansón, cómo Dios los capacitó para hacer grandes proezas, cómo Dios intervino en favor de ellos, right? Cómo Dios sacó la cara por ellos, cómo Dios peleó por ellos. Sin embargo, en esta porción, pues nos encontramos que hay otras personas que también son parte de ese grupo que se conoce como el Salón de la Fama de la Fe, que contrario a experimentar el rescate de Dios, estas personas experimentaron esos oprobios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, que quiere decir serruchados por la mitad posiblemente, puestos a prueba. Muchos murieron al filo de la espada y anduvieron como nómadas, ¿verdad? Cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Okay? Así que el punto aquí es que, pues, la pregunta entonces para nosotros es por qué estas personas, este grupo de personas que se describen en estos dos pasajes bíblicos, no fueron rescatados por el poder de Dios como lo fueron otras personas. Y muchos de los que estaban aquí la vez pasada pudieron contestar esa pregunta inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque Dios es ¿qué? Porque Dios es soberano sobre todas las cosas, Dios es soberano en la forma en que Él utiliza su poder. Así que Dios sabe, o mejor dicho, hace lo que Él entiende, lo que Él está claro, el que sabe que es mejor. La otra cosa que vimos es que Dios es soberano en cuanto a la manera que concede su poder a otros. Daniel, dale.
Dios le concede a este hombre la capacidad de poder vivir toda esa cantidad de tiempo. Bíblicamente hablando, es la persona que más años ha vivido, ¿ok? También podemos inferir que del mismo modo Dios concede a algunos distintas capacidades. Algunas personas le concede la capacidad de poder ejecutar un instrumento musical, ¿verdad? A otros la capacidad de poder plasmar en un lienzo unas imágenes que vienen a su mente porque tienen la capacidad para poder pintar. En términos más prácticos, Dios le da la capacidad a algunas personas para hacer riqueza, para acumular riqueza, ¿verdad? ¿Okay? Pero sabemos que no todo el mundo tiene la capacidad para poder tocar violín, no sabemos que no todo el mundo tiene la capacidad para poder pintar y sabemos que no todo el mundo tiene la capacidad para hacerse rico. Dios no hace rico a todo el mundo, Dios no hace pintor a todo el mundo, Dios no hace escultor a todo el mundo. Amén. Eso quiere decir entonces que Dios es soberano en la manera que le concede su poder a otros. Right? Okay. Por tanto, la implicación es, si Dios es soberano en la forma, escucha que es importante, si ¿están de acuerdo con eso? Que Dios es soberano en la forma que le concede su poder a las personas. Amén. All right. Okay. Pues entonces quiere decir que Dios no le concede el mismo poder a todo el mundo. Es importante que él también lo vea de esa forma. Él es soberano para conceder el poder en la forma que él quiere a las personas que él quiere. También es correcto, pues entonces, inferir que él no le concede el mismo poder a todos. Que la idea de que todo el mundo tenga la capacidad de Dios para poder acumular riqueza, y sabemos que las riquezas no son para nosotros, pues, disfrutarlas de nosotros mismos. Cuando Dios concede la capacidad para hacer riquezas, es para que se utilicen conforme a la definición que Él nos ha dado en su palabra. ¿Okay? Otra cosa que vemos aquí es que Dios es soberano en la manera que otorga su misericordia. Dios es soberano en la manera que otorga su misericordia. All right? Okay? So, hermano Daniel, continúe con su lectura que va muy bien. Right. El asunto de que si el ángel descendía o no descendía y cómo la gente cuál era el orden que había para que las personas entraran en el agua y cuánto tiempo el agua se estaba moviendo, no hay información de parte de la Escritura para poder contestar esas preguntas en este momento. Lo que sí sabemos es que había una multitud. No era una sola persona, había una multitud de personas que estaban enfermas, que incluían ciegos, cojos y paralíticos, en espera de un milagro. Versículo 6 nos dice, 5, que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo ve acostado y supo que llevaba esa cantidad de tiempo así. Posiblemente alguien se lo informó en ese momento, la impresión que el pasaje nos da, y le pregunta si quiere ser sano. Una pregunta que pues se cae del árbol, obviamente, claro que sí, ¿verdad? El enfermo le responde,
Señor, estoy aquí precisamente por eso y no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día, simplemente Jesucristo es el Señor del sábado. All right? Okay. So, lo que sí sabemos es que cuando Jesús va al estanque en Bethesda, había muchos enfermos y entre ellos había un hombre que había estado enfermo por 38 años. Y este versículo 8 nos dice que Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. De inmediato fue sanado, levantó su lecho y se fue. La pregunta entonces, para efectos de nuestro estudio acerca de la soberanía de Dios y sobre todo sobre el pronunciamiento que estamos haciendo de que Dios es soberano en la manera que otorga su misericordia, right? La pregunta entonces que podríamos hacer no es por qué este hombre fue sanado en particular, qué tenía este hombre en particular, qué es lo que ve Jesucristo en particular en la vida de este hombre, ¿verdad? ¿Sabe? Para sanarlo. ¿Cuál es la conversación que teníamos ayer? ¿Sabe? Pues para algunas personas en el día de hoy, sin entrar de lleno en el enlace o en el TBN, esas cosas así, ¿verdad? Pues la respuesta inmediata de estas personas sería, pues simplemente Dios, Cristo, tú nunca has visto un nivel de fe en la vida, en el corazón de ese individuo que no vio en las demás personas. ¿Right? Pues porque esa respuesta se ajusta a las enseñanzas torcidas de ellos, ¿verdad? Okay. Now, el punto es que si ¿será que alguien puede ganarse la misericordia de Dios? Pues eso es un disparate. ¿Cierto? Porque si fuese posible ganarse la misericordia de Dios, ¿no sería qué? No sería misericordia. ¿Estamos? All right? Okay. So, no se nos dice que había una razón por la cual este hombre pudiese ser sanado. Lo que sí sabemos es que entonces es que la misericordia de Dios se manifiesta en la vida de este hombre de una forma soberana. Cristo simplemente quiso sanar a ese individuo. ¿Por qué razón? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Porque Dios ejerce su soberanía cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y en la forma que Él quiere. Amén. Right? So, Jesús pudo haber sanado de la misma forma que le dijo al hombre, hey, levántate, coge la camilla esa y vete para tu casa. Cristo pudo haber hecho eso mismo con todo el mundo. Amén. Claro que sí. Y lo que estamos recalcando nuevamente es que simplemente Él decide manifestar su soberanía, su misericordia de forma soberana. Si le hubiese querido nuevamente, hubiese sanado a todo el mundo. ¿Ok? Así que vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo utilizando su poder divino para sanar a un solo hombre. Por lo que Dios es soberano, por lo tanto, Dios es soberano en la forma en que otorga su misericordia. ¿Okay? Así que Dios muestra su misericordia como a Él le place. Y el próximo punto, Dios es soberano en la forma en que muestra su gracia. Now, gracia es que favor inmerecido. Él es soberano en la forma en que muestra su favor inmerecido, la forma en que muestra su gracia. Hay dos pasajes bíblicos aquí que vamos a leer en este momento y luego de eso vamos a leer una porción bíblica un poquito extensa. Así que si tiene su Biblia, pues sáquela por ahí que vamos a leerla. La vamos a necesitar ya mismo, ¿ok? Now, Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. Daniel, déjame yo leer un momentito, ¿verdad? Ok. Esta porción la vamos a volver a leer en los próximos momentos, pero en esencia
es una pregunta que Pablo se está haciendo ante unas manifestaciones que él acaba de hacer acerca de la efectividad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no ha sido nulificada por la incredulidad de los judíos y ante la posibilidad de objeciones a las propuestas que Pablo está haciendo en los versículos anteriores, pues Pablo él mismo pues se hace las preguntas que otras personas podían hacer ante lo que él acaba de decir. Si usted tuvo la oportunidad, ¿cuántos leyeron Romanos capítulo 9? Can I see your hand? Los que lo leyeron. All right. Okay, good. Okay. Si usted lo leyó, pues sabe que Pablo hace una serie de pronunciamientos bien intensos, ¿verdad? Y que en medio de esos pronunciamientos, él mismo se hace preguntas, las objeciones que otras personas podrían tener para con él. De paso, desde el comienzo, el primer versículo, es una respuesta de Pablo a la posibilidad de objeciones en cuanto al hecho de que en el capítulo 8, Pablo ha estado destacando sobre todas las cosas la seguridad de salvación, la seguridad eterna. En esos últimos versículos del capítulo 8, donde habla, ¿sabes?, de que a los que conoció también llamó, los que llamó también predestinó, los que predestinó también justificó, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de Cristo. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No hay absolutamente nada que pueda separarnos del amor de Cristo, y mencionar todo ese sinnúmero, todo eso lo que está hablando es de seguridad eterna. Y ante esa realidad de seguridad eterna que Pablo está proclamando, Pablo, en su mente inspirada por el Espíritu Santo, o controlada por el Espíritu Santo, Pablo pues puede percibir que lectores que sean de trasfondo judío puedan estarse preguntando, pero ven acá, ¿y cómo podemos estar tan seguros de lo que tú estás diciendo si ahora con este nuevo pacto, pues las promesas que Dios tenía para con el pueblo de Israel han sido nulificadas, y ahora el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido de Dios, ya no es el pueblo especial de Dios? Y ante esa posibilidad, pues Pablo empieza con este argumento que tenemos en el capítulo 9, donde también se destaca por encima de todas las cosas la elección de Dios. Así que aquí en el capítulo 9, versículo 14, pues vemos a Pablo haciendo esas preguntas que él presume que otras personas podrían decir, ante el hecho de que previamente Pablo está diciendo que Dios en su soberanía decidió escoger una persona y rechazar a otra. Right? ¿Por qué lo hizo? Pues porque es Dios. Right? Entonces él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, subraye eso, de ninguna manera. 1,200 millones de veces, no, imposible. Es no una imprudencia, sino una blasfemia sugerir que haya injusticia en Dios, porque Dios es justo, amén. Parte de su carácter, lo que dijimos ahorita, la necesidad que tenemos de llenar nuestra mente con principios y verdades correctas acerca del carácter y naturaleza de Dios. Hay cosas que vamos a escuchar y vamos a ver y vamos a considerar, y con toda la limitación que nos tenemos en nuestra mente, pues vamos a concluir como concluyen muchísimas personas ante lo que Pablo propone. That's not fair. There's no justice on that. What kind of God is that? I don't want a God like that. Cuestionando, ¿verdad? ¿Sabes? El carácter de Dios. Y es lo que Pablo dice, de ninguna manera. Pues a Moisés dice Dios, su palabra, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso es el capítulo, que lo vemos ver, el capítulo 33 que está abajo, ¿ok? De Éxodos. Así que no depende del que quiere, no depende del que quiere ser salvo, está hablando de salvación. No depende ni del que corre, el que se esfuerza, el que hace esto, el que hace aquello otro, el que se circuncida, el que se bautiza, el que habla en lengua, el que paga ofrenda, el que manda promesas, sino de Dios que tiene misericordia. En las manos de Dios que tiene misericordia. Versículo 17.
Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué hace? That's not fair. Es lo que la Escritura enseña. Now, hay un principio aquí que he estado escuchando durante las últimas 4 o 5 semanas sobre este asunto. Y es la forma en que Pablo atiende la posibilidad de estas preguntas. Una cosa que Pablo hace, que no hace, mejor dicho, es recurrir al razonamiento humano. ¿Se acuerda cuando leímos al principio, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 18, donde Pedro hace referencia al hermano Pablo y el hecho de que parte de la enseñanza del hermano Pablo son cosas que son, ¿qué? ¿Difíciles de qué? Todo el mundo, ¿difíciles de qué? De cosas como esta que está hablando. Right? So, una cosa que vemos a Pablo haciendo es que él no trata en ninguna forma de atender estos asuntos desde una perspectiva humana, con un razonamiento humano. ¿Por qué razón? ¿Por qué no? Por lo que está haciendo, no sé si se ha dado cuenta, lo que hace Pablo aquí es simplemente citar 2 pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Ante la pregunta de que si Dios es injusto o no es injusto, al escoger a uno y rechazar a otro. En el día de hoy lo que la gente desea es que haya una discusión a panel con un razonamiento, con toda la lógica de vida y por haber, que pueda explicar detenidamente, detalladamente, conceptos difíciles de entender como este. El ejemplo que Pablo nos da es que simplemente lo que precisamos hacer cuando nos encontramos con desafíos como este es simplemente ir a la palabra de Dios y buscar la palabra de Dios como él hizo. Él buscó lo que Dios dice en su palabra sobre el particular y esto es lo que dice Dios en su palabra. All right? Okay. So, Pablo está haciendo referencia al capítulo 33 de ahí de Éxodo cuando dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, versículo 15, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí en Éxodo capítulo 33, 18 y 19, entonces leemos, entonces dijo Moisés, te ruego que muestres tu gloria. En el capítulo anterior lo que tenemos es el pueblo de Israel cometiendo un gran pecado. El pecado de haberle sido infieles a Dios y haber construido un becerro de oro y estar adorando un becerro de oro. Y Dios en su prerrogativa soberana decide ajusticiar a ese pueblo en ese momento. 3,000 de ellos se fueron en viaje. Me imagino que desde ese momento en adelante no todo el mundo estaba muy tranquilo, que digamos. Incluyendo a Moisés. Moisés apela a Dios y Dios le dice, tranquilo que yo voy a tener gracia contigo. Y en cierta forma, estoy parafraseando, bien parafraseado todo el contenido de ese capítulo anterior. En cierta forma Moisés le pide, pues, como yo voy a saber, ¿verdad? ¿Sabe? Déjame ver algo, muéstrame tu gloria, muéstrame que yo puedo confiar en ti, yo quiero tener seguridad, yo no puedo pasar el resto de mi vida con la incertidumbre de que también yo me vaya a ir en viaje cuando te falles, porque yo también soy tan pecador como ese pueblo. Amén. Una forma u otra. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces ahí en ese contexto Dios le responde, yo haré pasar mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Ahora, busquen su Biblia en Romanos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 24. ¿Okay?
¿Lo tiene? Obviamente Romanos capítulo 9, en las Biblias que nosotros tenemos, está precedido de Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, en el versículo 31, dice lo siguiente. Capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y como dije hace un momento, Dios lo que está destacando es la seguridad eterna del creyente. Amén. All right. So, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede, para el que está en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo. Right? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que tiene la posibilidad de poder juzgarnos a nosotros, el que está intercediendo por nosotros aún en este momento. ¿Ok? El que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Está hablando de seguridad eterna, familia. Por encima de todas las cosas, de eso que está hablando. ¿Quién me podrá separar a mí del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Right? Por lo cual, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo ha estado proclamando la seguridad eterna. ¿Ok? Now, ahora, de momento, de paso, capítulos 9, 10 y 11, habla sobre el mismo asunto de la incredulidad de los judíos, de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. ¿Okay? Versículo 1 del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué, Pablo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, Pablo, tienes esa tristeza y tienes ese dolor tan profundo en tu corazón? Porque desearía yo mismo ser anatema, maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, está hablando del pueblo de Israel. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales ahora procede a identificar una serie de privilegios que Dios en su soberanía le concedió al pueblo de Israel. Privilegios que ellos habían torcido. Suena familiar, ¿verdad? ¿Sabe? La cuestión de torcer lo que Dios dice, pues no es exclusividad de esta generación. Desde hace muchísimo tiempo, desde el mismo comienzo de Adán y Eva, está la torcedura de lo que Dios ha dicho. All right? Okay. So, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, eso es un privilegio que Dios le concedió a ellos, de los cuales es la gloria, de los cuales es el pacto, los pactos de Dios, la promulgación de la ley. A ellos tienen el privilegio de que Dios le concede la ley de Dios. No otros pueblos tenían ese privilegio, ¿ok? El culto y las promesas, acceso a la adoración en el templo y todo este cúmulo de promesas que la palabra de Dios nos identifica. A ellos también pertenecen los patriarcas, de ellos vienen de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Alguien dice amén, aleluya. Otra vez. De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios.
Dios sobre algunas cosas. Dios sobre todas las cosas. Y otra vez, aunque la palabra soberano dice Dios soberano, no soberano está ahí, pues si es Dios, es soberano. Porque ese es uno de los atributos de Dios, es soberano sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Dos cosas que provocan a Pablo este sentimiento, ¿verdad? El hecho de que este era un grupo de personas que eran parte de su gentilicio, de su grupo étnico, ¿verdad? Y pues es normal que nosotros nos identifiquemos con las personas con las cuales compartimos nuestra etnia. ¿Nos entendemos? Right? Sí. Y también en el sentido espiritual. Pablo se identificaba con ellos como que eran parte del pueblo de Dios, pero que en ese momento Dios los había puesto aislados. ¿Okay? Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, esa frase es sumamente importante porque otra vez, el propósito de Pablo a través de este capítulo 9 es precisamente proclamar el hecho de que la promesa de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios para con su pueblo, ese pueblo escogido, que el pueblo de Israel, pues esa palabra no había fracasado, no había fallado, no había sido nulificada, no había perdido su eficacia. ¿Okay? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Escucha bien, no todos los que físicamente son descendientes de Israel son israelitas. No todos los que son descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, ¿se acuerda? ¿Quiénes decían eso? Esa frase la utilizaban mucho un grupo de personas, un grupo religioso en el ministerio terrenal de Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los fariseos, ¿sabes? Nosotros somos de nuestro padre, ¿quién? Hijos de Abraham somos. Ellos asumían de que el hecho de que fisiológicamente ellos eran descendientes de Abraham, ellos también eran hijos de la promesa que se le había dado a Abraham. ¿Estamos hasta ahora? Con eso en mente leamos el versículo 6 nuevamente. No que la palabra de Dios haya fallado en el hecho de que no todos estos judíos sean salvos. ¿Right? Amén. Y escucha, en la mente judía ellos eran los que eran salvos. Eran salvos simplemente porque eran descendientes de Abraham. Nacionalmente, como etnia, como grupo étnico. El hecho de que somos descendientes de Abraham, del hecho de que somos judíos, eso implica que nosotros somos salvos. Pero tristemente el error de ellos no se queda ahí. Porque los que son descendientes, los que son recipientes de la promesa, no son todos los descendientes de Abraham físicamente, sino en el sentido espiritual. Pero ellos no se quedan ahí porque ellos no solamente pensaban de que nosotros somos judíos y por consiguiente somos herederos de la promesa y vamos a ser salvos, vamos a ir al cielo, Dios es nuestro Dios y Dios estamos bien con Dios. Y también ese montón de gente que están por ahí para abajo, todos esos gentiles, todos esos van para infiernos. El error de ellos era pensar de que ellos, por el hecho de que étnicamente eran descendientes de Abraham, eran el pueblo de Dios, escogido por Dios, nacionalmente, por su herencia física, hereditaria, ¿okay? Y que los gentiles, al mismo tiempo, pues estaban condenados a perdición. Right? Ese es el hecho con el cual se están enfrentando, el hecho que Pablo está enfrentando. El hecho de que ahora en Cristo esto es un nuevo pacto, ahora hay acceso a todo el mundo, ahora la salvación es para todo el mundo y ahora no solamente los judíos que creen en Cristo como la única opción para ser salvos, como el Mesías que había de llenar todos los requisitos de Dios, que había de cumplir con todos los requisitos para la redención. A ver, ahora no solamente los judíos que creían en Cristo eran salvos, sino que cualquier otro gentil que creía en Cristo iba a ser salvo.
ahora todo ese montón de resto de judías pues van a estar cuestionando. Pues entonces las promesas de Dios para con nosotros, que íbamos a tener un pacto eterno, ¿sabes? Las promesas de Dios son eternas. Pero la mente torcida de ellos, Señor, ayúdame, por favor. This is not easy. me siento como si estuviera pariendo. Ok. Now, las promesas de Dios no eran para un grupo de personas, tú sabes, físicas, sino era un pueblo espiritual. Amén. So, ahora, pues, ellos se sienten que esas promesas que eran de carácter eterno, pues ahora, pues ven acá, pues entonces, pues Dios no es tan digno de confianza, ¿verdad? Y si Dios no ha cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, porque ahora, pues, tiene otro pueblo, que justamente es la iglesia, pues como nosotros, los creyentes, vamos a saber que Dios va a cumplir esas promesas para con nosotros. Es el asunto que Pablo está tratando de atender en el versículo 6 nuevamente. ¿Okay? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes de Israel. Todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Ni por su descendencia, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos, sino en Isaac será llamada su descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne. El Israel según la carne no son todos hijos de Dios, sino que son contados como descendientes los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 10, pero no solo esto, pues también Rebeca concebió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la que permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Lo que leímos hace un momento, de ninguna manera. Pues en Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Está hablando de salvación. Está hablando de la elección para salvación. Está hablando de la gracia soberana de Dios, en particular en el asunto de la salvación. ¿Okay? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que. Porque la Escritura dice, otra vez, a Faraón, Dios escogió entre Ismael e Isaac. ¿Y a quién escogió? ¿Y a quién rechazó? Y Dios tuvo que escoger entre Jacob y Esaú. ¿A quién Dios escogió? ¿Y a quién rechazó? Dios tuvo que escoger entre Faraón y Moisés. ¿A quién escogió? ¿Y a quién rechazó? That's the whole point. Detrás de toda esta cuestión. Señor, vuelvo a pedirte que me ayudes. ¿Okay? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para esto te he levantado quiere decir, para esto te he colocado en una posición de poder y autoridad y prestigio e influencia. Para esto, Dios es soberano sobre todas las cosas. Right? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mira ahora, de manera que de quien quiere, esto es Dios, tiene misericordia y al que quiere, ¿qué hace? Endurece. Al que quiere endurecer, endurece. That's not fair. La reacción del mundo, es la reacción de nuestra mente carnal, es la reacción de una mente que
su conocimiento bíblico es limitado. Es la reacción de una fe que es débil. No fair. Versículo 19. Pero dirás, otra vez, Pablo anticipa cuál va a ser la respuesta, la reacción de la gente que está escuchando lo que acaba de decir. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa, esto es Dios, quien ha resistido su voluntad? ¿Por qué Dios entonces me está inculpando a mí? Si Él quiere endurecer, al que quiere salvar, salva, y que quiere endurecer, endurece. ¿Qué clase de Dios es ese? Que está aplicando justicia sobre mí y pidiéndome que yo rinda cuentas, y después de todo, es el que tiene la sartén agarrada por el mango. ¿Okay? Versículo 20. Pero tú, hombre, shut up, man. ¿Quién tú te crees que eres? Está hablando de cada uno de nosotros, familia. Al cuestionar a Dios, al Dios que dice, al que yo quiero escoger, escojo, y al que yo quiero endurecer, yo endurezco. Pero tú, hombre, ¿quién eres? Para que alterques con Dios, para que creas un altercado con Dios. Atrevido. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Of course not. ¿Acaso no tiene potestad el alfarero, que es la imagen de Dios en este momento, sobre el barro, que es la raza humana, para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? De cosas como esta es a las que Pedro se estaba refiriendo cuando dice, el hermano Pablo, que ha escrito este asunto de la salvación, pero también ha escrito un montón de cosas que son difíciles de entender. Versículo 22. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, he endured, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para qué? Él, para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A esto también ha llamado, es decir, a los vasos que fue preparado para su gloria. A estos, los vasos que fue preparado para su gloria, a estos también ha llamado. Es decir, ¿a quién? A nosotros. Gloria a Dios. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, présteme un poquito de atención. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. All right. ¿Cuántos creen en la soberanía de Dios? Este pasaje, la semana que viene, volvemos nuevamente y lo vamos a ver más detenidamente. Ahora lo que hicimos fue leerlo. La semana que viene vamos a ir palabra por palabra. All right? Okay. Now, otra vez, ¿cuántos creen en la soberanía de Dios? Que Dios es soberano. ¿Cuántos están sometidos a la soberanía de Dios? Can I see your hand? I like your honesty. Okay. O sea, la pregunta es, ¿cuántos están sometidos a la soberanía de Dios? O sea, ustedes dicen, Dios está en control. Si usted no está sometido a la soberanía de Dios, pues entonces les sugiero por favor que antes de ponerse a orar el Padre Nuestro, pues considere. Porque usted entonces está orando de la boca para afuera, porque en el Padre Nuestro hay una expresión que dice, hágase tú como en el y en el cielo la voluntad de Dios se hace ¿cómo? Soberanamente, y en la tierra soberanamente también. Así que, pues, el punto es que a algunos de nosotros nos gusta creer que estamos completamente sometidos a la soberanía de Dios. Sin embargo, virtualmente
Cada uno de nosotros tenemos algunas áreas donde consciente o inconscientemente hemos puesto una pared, hemos puesto una barrera, hemos puesto una muralla, como si Dios pudiese ser soberano solo en algunas áreas de nuestra vida y no en otras. Estamos hablando de la aplicación práctica de la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. Yo creo que Dios es soberano. Muchos de ustedes, con su honestidad, dijeron, no, yo no estoy sometido completamente a la soberanía de Dios, fantástico. Y a usted con Dios, que con la forma que usted quiera, ¿verdad? Pero fuera de eso, muchos de nosotros pues tenemos esta situación, que creemos en la soberanía de Dios, pero en algunas áreas de nuestra vida ponemos una barrera, ponemos una muralla, ponemos una pared. Right? Dios puede ser soberano en algunas, en estas cosas, pero en estas otras cosas, Dios no es soberano. Y lo que la palabra enseña es que Dios es soberano sobre todas las cosas. No hay ninguna cosa sobre la que Dios no sea soberano. Y en el momento en que nosotros podemos voluntariamente someternos de buena gana a la soberanía de Dios, entonces es que podemos responder con sumisión y con confianza a cuanta cosa adversa pueda venir a nuestra vida. No antes. La mayoría de los cristianos profesan creer en la soberanía de Dios, pero rehúsan concederle que Dios obre soberanamente en otras áreas. Me explico. Normalmente, el asunto de la muerte es un asunto que nosotros sin problema ninguno ubicamos bajo la soberanía de Dios, porque nosotros no tenemos control sobre la muerte. Amén. All right. So, para ninguno de nosotros decir que la cuestión de la muerte está en las manos de Dios, la soberanía de Dios, pues no hay problema. Pero es porque la muerte, nosotros no tenemos nada que ver con la muerte. Amén. Si alguien va a venir a traerme la cuestión del suicidio, por favor, déjelo para otro día, ¿ok? Right? Pero normalmente nadie tiene control sobre el asunto de la muerte. Otro aspecto también que nosotros sin problema se lo adjudicamos a Dios es el asunto de los desastres naturales. Terremotos, huracanes, tornados. Inclusive los inconversos, los incrédulos, le otorgan a Dios la soberanía de eso porque se refieren como the acts of God, ¿sabe? Esto es obra de Dios. ¿Okay? Por otro lado, la mayoría de los evangélicos se rehúsan a otorgar, su obra, lo que sucede a la soberanía de Dios cuando llegan al asunto más importante de todos los asuntos que pueda enfrentar cualquier ser humano. ¿Cuál es el asunto más importante que cualquier ser humano pueda enfrentar? ¿Alguien me levanta la mano y me dice? ¿La qué? La salvación, exactamente. Cuando se trata de la salvación, muchas personas que se llaman a sí mismos como evangélicas rehúsan otorgarle a la soberanía de Dios la obra de salvación en la vida de los pecadores. ¿Right? Aún si al rehusar otorgarle a Dios la soberanía sobre el asunto de la salvación, están tergiversando el asunto o el hecho de que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Okay? Muchas personas que se llaman cristianos, en una forma u otra, le otorgan o le conceden a Dios gran parte del crédito por la salvación. Me explico, le conceden gran crédito a Dios al reconocer el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario, al reconocer la obra del Espíritu Santo al momento de llevar a los hombres a la fe. Right? Le conceden, muchos evangélicos, muchos cristianos evangélicos, pues le conceden crédito a Dios por el trabajo de Cristo en la cruz. Oh sí, sin el trabajo de Cristo en la cruz no hay salvación.
sin la obra de regeneración del Espíritu Santo, tampoco hay salvación. Pero se rehúsan a admitir que Dios está en completo control, nuevamente, de la salvación de los pecadores perdidos. Cuando decimos que Dios está en completo control de la salvación de los pecadores perdidos, es lo que se conoce como la soberanía de Dios, que Dios está en completo control de eso. Now, estamos de acuerdo en que el hombre tiene un rol en este proceso, del cual hemos hablado muchísimas veces y que vamos a hablar un poquito más adelante en las próximas veces que nos reunamos, porque vamos a cubrir también Romanos capítulo 10, y en Romanos capítulo 10 nos habla de el rol del hombre en el aspecto de la salvación. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tus labios, o mejor dicho, que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. All right? Okay. Si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesarás con tus labios que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Y cómo podrán hacerlo si no han oído? ¿Y cómo podrán oír si no hay quien les explique, que les predique? ¿Y cómo le podrán predicar si no hay quien los envíe? En cada una de esas cosas que acabo de señalar, aunque no verbalmente como la Escritura lo dice, estamos pues destacando el rol del hombre, que es lo que se conoce como la responsabilidad humana. Right? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién hace eso? ¿A quién le toca hacer eso? No, a Dios no le toca hacer eso. No. Dice, si crees en tu corazón, let me just read it right quick. Okay. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de aquel a quien cómo irán sin haber quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cada una de esas cosas está proclamando la responsabilidad humana. Cuando dice que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Él levantó de los muertos, eso es algo que todo ser humano que pone su fe en Cristo precisa hacer. ¿O no? ¿Será posible ser salvo sin invocar el nombre del Señor? ¿Será que algún día, Daniel, yo estoy cortando la grama y Dios en su plan soberano, como Él es soberano y Él es el que elige y Él hace lo que le da la gana, en ese momento Él dice, pues, en este momento, recibe la salvación? Bíblicamente, ¿funciona de esa forma? Veo dudas, no estoy muy seguro. Right, you know, what? Sure, pero o sea, Dios predestinó a todos los que son salvos, son predestinados. Pero la Escritura dice que todos los que son predestinados eventualmente van a proclamar su fe. No hay salvación sin fe, familia. All right? That's the point. O sea, y ahí pues entonces vemos el rol del ser humano. ¿Amén? Ok, o sea que yo no estoy descartando en lo que estoy diciendo, no estoy excluyendo nuevamente el rol humano en el proceso de la salvación. Pero aun cuando hay un rol humano en el proceso de la salvación, la Biblia está absolutamente clara en el hecho de que Dios tiene completo control de todo el proceso. Hay un rol para el ser humano,
porque tiene que ejercer su fe. Pero el hecho de que Dios está en control está absolutamente claro. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa cuando decimos que Dios es soberano en la salvación? Now, ¿qué hora es? ¿Esa hora es? Ay, Padre Santo, dijo la hermana. Ok, let me just read this right here. Ok. All right. This, you know. La próxima vez vamos a venir un poquito más temprano, familia, por favor, ok. Porque ¿sabes? No es culpa de ustedes, es culpa mía. Porque yo debo empezar a la hora que debemos empezar. Pero en mi ay bendito puertorriqueño, que no es bíblico, right? Pues yo sé que algunos vienen por allá y otros por allá y otros están allá hablando, otros están haciendo chistes, otra cuestión y pues, sabes, pero, we have to finish it. Déjame leer por lo menos esto que Spurgeon dice con relación a la salvación. Es algo bien largo que él escribió, pero simplemente una cita de lo que él dice. ¿Okay? ¿Qué significa cuando decimos que Dios es soberano en la salvación? Dice, si cualquier hombre es salvo o mujer, lo es por la gracia divina y solo por la gracia divina. ¿Alguien dice amén? La razón de su salvación no se encuentra en él, sino en Dios. No somos salvos como resultado de algo que hagamos o que deseemos, sino que haremos y desearemos como resultado de la intervención de la voluntad de Dios y de la obra de su gracia en nuestros corazones. Cuando Dios obra en nuestros corazones es que entonces usted y yo vamos a hacer y vamos a desear. Ningún pecador puede obstruir a Dios, es decir, el hombre no puede adelantársele a Dios, no puede anticipársele a Dios. Dios está siempre primero en la salvación. El que está antes, Él está antes que nuestras convicciones. Él está antes de nuestros deseos, antes de nuestros temores y esperanzas. Todo lo que es bueno en nosotros o lo que será bueno está precedido, gloria a Dios, por la gracia de Dios. Y precedido por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el efecto de una causa divina en ella, en nosotros. Ahora, déjeme leer este pasaje bíblico un momentito y nos vamos. ¿Ok? Oh, Lord. Yo voy a tener que ir a la emergencia después de esto. Que me atiendan. Ay, Señor. Si no me entienden qué es lo que estoy tratando de hacer, el temor de Dios me consume. La posibilidad de hacer tropezar a alguien, la posibilidad de decir algo, la posibilidad de decir algo que esté fuera de lo que Dios dice, pues a mí me atemoriza. Y pues de eso que estoy hablando, ¿ok? Busquen su Biblia rápido. Efesios capítulo 2, rapidito. La gracia de Dios precede todo. Esta porción bíblica le exhorto también que por favor, en unión a los primeros 24 versículos del capítulo 9 de Romanos, también lo incluya en su estudio, porque la semana que viene también vamos a hablar de este particular. Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Hablando de Dios, hablando de la salvación, Él, Dios, soberanamente, el Dios soberano, la gracia soberana de Dios, Él nos dio vida espiritual. A vosotros, cuando estabais muertos, no muertos físicamente, sino muertos espiritualmente. Mire para acá todo el mundo. Cada uno de nosotros, antes de nuestra salvación, estábamos muertos espiritualmente. No había posibilidad de poder decir, yo creo en Dios, oh Cristo, ven y sálvame, oh Jesucristo, sé mi Salvador, estando muerto espiritualmente. There's not a chance for that. Imposible. No puede ser. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Entre ellos vivían ustedes. ¿Qué es lo que dice? No, pero ¿qué dice? No dice vivíamos, ustedes dice vivíamos. Pablo se está incluyendo. Vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Lo mismo que los demás. Pero, uno de los peros más gloriosos en toda la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia y que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Nosotros lo amamos a Él porque nos amó primero. Aún cuando estábamos muertos en pecados, ¿muertos de qué forma? ¿Físicamente o espiritualmente? Espiritualmente. Incapaces de sentir nada que de índole espiritual, de responder espiritual. Si no está de acuerdo conmigo, lea 1 Corintios capítulo 3, donde dice que el hombre natural, para el hombre natural, las cosas de Dios son locuras y no las puede procesar, no las puede entender, porque se tienen que procesar espiritualmente. Y si es natural, está muerto espiritualmente, no está vivo espiritualmente. So dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? La gracia soberana de Dios. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él, ¿nos va a resucitar? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Por medio de la qué? Y esto no de nosotros, ¿por qué? En donde Dios, nosotros no podemos ejercer fe para salvación de ninguna clase si estamos muertos espiritualmente. El punto nuevamente, ¿sabes? Sí, nosotros tenemos que ejercer la fe. Nadie es salvo sin poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero previo a la capacidad para poder ejercer esa fe, pues necesito que Dios me dé vida espiritual. Así que la gracia soberana salvadora de Dios precede todo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. So that is part of it, right? Okay. So okay. A ver. Hay cosas que son difíciles de entender, ¿ok? Entonces, son difíciles de entender, que hay muchas cosas que son difíciles de entender, hay muchas cosas que son difíciles de entender. Lo que Pablo nos está enseñando es que es incorrecto de nuestra parte, es insensato de nuestra parte el tratar de entender esas cosas que son difíciles de entender utilizando nuestro razonamiento, nuestra lógica. En el capítulo 10, ese que leímos hace un momento, si usted lo lee también, que debe leerlo, lo que dice antes de que si confiesas con tus labios Jesucristo es el Señor, cree en tu corazón. Pablo lo que está haciendo es citando pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento antes de hacer este argumento acerca del rol de la responsabilidad del hombre en la salvación. De la misma forma que está destacando el rol soberano de Dios de elección, que Él salva a quien quiere y crea vasos para bendición y crea vasos para perdición. De la misma forma que clarifica ese asunto citando pasajes bíblicos que leímos, de la misma forma cuando Pablo habla acerca del rol humano en cuanto a la salvación, él lo hace citando pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Así que el punto es que no tratemos de utilizar nuestro intelecto y nuestro razonamiento para poder entender conceptos como estos. Simplemente debemos limitarnos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice es que nadie puede ir a Jesucristo a menos que el Padre lo guíe. Y Cristo dijo, y todo aquel que a mí viene, yo no lo rechazo. Ay, se me olvidó la cuestión esa. I'm sorry. All right, so, okay, vamos a orar, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Y hoy me siento más inadecuado que en ningún otro momento en muchos años, Señor. Pero nuestra competencia no viene de nosotros, pues viene de ti. Así que, Padre, pues yo me
me regocijo en el hecho de que tú eres el Dios soberano, Señor, y que tú en tu soberanía vas a coger la palabra y tú vas a utilizarla con el propósito que tú has predeterminado en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos das, por todas las provisiones que tú nos das, por el cuidado, por el trabajo, por los vehículos para transportarnos, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo. Sí. Te rogamos que nos lleves de regreso a nuestros hogares y que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos poco a poco, pues, Señor, dejar que tú nos enseñes lo que tú has revelado en tu santa palabra, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias por amarnos primero. En tu nombre oramos. Amén.